Señor les bendiga, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor tal y como la encontramos en Génesis capítulo 32. Nos dice la palabra: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Señor, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene con ira con el presente, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón
hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Gloria al Señor. Nos dice el primer versículo: Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Jacob siguió su camino, es decir, él pretendía hacer las cosas a su manera. Y dice, hermanos queridos, que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Aunque él hacía las cosas a su manera, Dios estaba con él. Dios quería tratar su vida. Dios tenía planes para él. Por eso dice la palabra del Señor que le salieron al encuentro ángeles. Y dice, hermanos, en el versículo 3, que él, que seguía su camino, envió mensajeros delante de Saúl. Y en el versículo 4 dice: así dice tu siervo a su hermano Esaú. Nos damos cuenta de la manipulación de Jacob. Hermanos queridos, él quería hacer su camino, quería resolver las cosas a su manera. Y entonces él manipulaba. Y entonces, hermanos queridos, en el versículo 5 dice: tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. ¿Es que no te envío yo, Jacob? Podía decirle el Señor: es que no te envío yo, es que no te he dicho que te vayas a la tierra de tu parentela, a la tierra de Canaán. Entonces, hermano, pues se ve que todo está bajo el control de Dios. No intente Jacob manipular otra vez. Y lo declara él mismo. Dice: para hallar gracia en tus ojos. Dirigiéndose a su hermano. Eso es lo que le tenían que decir los siervos a Esaú. Dice: para hallar gracia en tus ojos. ¿Y qué dice el versículo 6? Vemos, hermanos, que dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces, hermanos, vemos cómo le sale el tiro por la culata. Vinimos a tu hermano Saúl, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Hermanos queridos, el 40 es número de juicio y de aflicción. Recordemos el diluvio, 40 días y 40 noches. Pero sin embargo él venía con 400, es decir, 40 por 10. Es decir, la que te voy a dar, Jacob, cuando te encuentre va a ser chica la que te voy a dar. Eso es lo que le quería decir a su hermano Jacob. ¿Y qué dice el versículo 7? Entonces Jacob tuvo gran temor. Entonces Jacob tuvo gran temor. Hermanos, el miedo
Es lo primero que asalta al cristiano, que hace las cosas a su manera, igual que Jacob, hermano. Dice, y se angustió. Hermano, hemos hecho de nuestra estrategia manipuladora la esperanza de nuestra confianza, hermanos queridos, lo cual nos lleva ¿a qué? A la angustia, hermanos. ¿Por qué? Porque peleamos con armas carnales, como Jacob, hermanos. Jacob, ¿qué significa el nombre Jacob? Jacob significa, hermanos, manipulador, usurpador. Hermanos, Jacob era un manipulador, confiaba en sus habilidades, era el clásico trepa, hermanos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jacob ante aquella crisis que venía su hermano con 400 hombres para acabar con todo lo suyo y matarlo a él, por supuesto? ¿Qué hizo? Convocar una reunión, un culto, un servicio de ayuno y oración. ¿Hizo eso, hermanos? No hizo eso. Usó de nuevo de sus estrategias y de sus manipulaciones. Dice, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Jacob vuelve a confiar en sus habilidades y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Qué listo, ¿verdad, hermanos? Qué listo. O sea, si ataca un campamento, tranquilo, el otro campamento sale corriendo, huye y escapa. Vamos, pensemos bien cómo es la cosa. Mujeres, niños, ganado. ¿Y qué ganado? Ovejas, que no son precisamente animales corredores. Y los camellos, un animal lánguido, que no se distingue precisamente por ser un animal corredor, de ir a galope. Al poco tiempo de correr, el camello se viene abajo, se desinfla, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Dónde hubieran ido? Hermanos queridos, yo creo que en menos de 24 horas hubieran localizado a los que hubieran huido. Entonces, ¿dónde estaba? ¿De qué servía el ser tan listo como se creía Jacob? No servía absolutamente de nada. Dice el versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Ahora, en segundo lugar, se acuerda de Dios. En primer lugar, mi propia inteligencia, mi propia sabiduría, mi propia prudencia, mis dotes personales. Bueno, yo distribuyo a la gente en 2 campamentos. Mientras ataca uno, el otro huye. Entonces, hermanos queridos, después viene en segundo lugar Dios. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Por ahí debería de haber empezado, hermanos queridos. En segundo lugar pone a Dios. ¿Y para qué? Pues para que bendiga sus planes y todo me salga bien, pensaba él. O sea, ese era su pensamiento y la forma de actuar de Jacob, del hombre carnal. En cambio, hermanos queridos, el orden espiritual es al contrario. Voy a obedecer, voy en obediencia a la palabra que me ha dado el Señor, sigo su dirección y confío en su promesa. Y hermanos queridos, cuando nos salimos de nuestro debido obrar y nos buscamos problemas, porque cuando nos salimos de la dirección de Dios, nos buscamos problemas,
entonces, como le pasó a Jacob, entonces, ¿qué hay que hacer, hermano, ante esa situación? Oración y seguir con fe el consejo divino. Nuestra confianza y esperanza está en la promesa de la palabra que Dios ha dado a nuestra vida, hermano querido. Y Jacob por fin se acuerda de la promesa, pero incluso da la impresión como que quería manipular al mismo Dios, hermano. Porque dice, Dios, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Hermanos, ahí estaba la promesa, y yo te haré bien. Jacob, es verdad, obedeció, hermano querido, pero obedeció con poca fe. Se dirigió a Canaán, pero no tuvo fe suficiente para confiar en la protección de Dios y quiso, ante sus temores, que el temor en el fondo es una falta de fe, manipular con regalos. Porque Jacob era un carnal, Jacob era un manipulador, hermanos. Entonces quiso manipular con regalos. Y a continuación, hermanos, por fin, pone en práctica un principio espiritual muy importante, que es la humillación. Porque dijo, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y hermanos, ¿dónde haya este destacado principio espiritual? La humillación, la cual es muy importante, hermanos, en la oración. Por la oración, hermanos, debía haber empezado. Eso es lo primero que tenía que haber hecho Jacob, haber empezado por la oración. Y no en la práctica de sus estrategias personales. Hermanos, versículo 12. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Aquí vemos, hermanos, que le menciona a Dios la promesa que en sus propósitos le había dado Dios. Hermanos queridos, bueno es recordar la palabra que Dios nos ha dado en relación a nuestra vida personal. Porque, hermanos queridos, cada uno de nosotros tenemos un llamamiento de Dios en el marco de los propósitos divinos, hermanos queridos. Por eso, hermanos, en el versículo 13 dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, porque él no seguía la dirección de Dios, sino que obraba en su carne. Y vuelve a lo mismo, a sus propias estrategias, o sea que oró para que Dios ungiera sus propuestas, las propuestas de su carne, hermano, para solventar los problemas por él mismo creados. Dice, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Vamos ahora a leer, hermanos queridos, de los versículos 14 hasta el 21. Dice la palabra del Señor, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros,
30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo: si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y dónde vas? ¿Y para quién es esto? ¿Y qué llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Gloria al Señor. Observemos el versículo 20. Porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Jacob, por el amor de Dios, tranquilo, los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Tanto si viene Esaú a acabar con bienes y personas, Dios está al control de la situación, y si es necesario que la tierra se abra y los trague vivos y bajen vivos al Seol, como pasó con Coré, pues entonces eso pasará. Pero Dios está al control, no hagas las cosas a tu manera. Dios lo hará, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no fallará en la promesa que te ha dado Jacob, y Dios no va a fallar en la promesa que ha dado a tu vida. Hermanos, a lo largo de nuestra vida vendrán muchos Esaú. Tú sabes los Esaú que han aparecido por tu vida. No trates de vencerlos en tus fuerzas y con estrategias humanas. En vez de eso, entra en los propósitos de Dios y actúa dirigido por el Espíritu Santo, hermano querido, y no en tu vana prudencia inspirada por la inseguridad y por el temor, hermanos queridos. ¿Qué dice en los versículos 22 al 23? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que él tenía. Aquí vemos, hermanos queridos, que Jacob cumplía la palabra que le había dado Dios de retornar a su tierra, pero sus estrategias carnales iban por delante. Así que Dios tenía que sacar eso de su vida. Era algo que tenía que desaparecer de la vida de Jacob, hermano. Dios tenía que sacar eso de su vida porque era un obstáculo al crecimiento de la confianza que debía de tener en el Señor. Dios tenía que manifestarse para tratar esa área de su vida, hermanos queridos. ¿Qué dice? De los versículos 24 a 30. Dice: así que quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En el versículo 24 dice: así quedó Jacob solo. Jacob se quedó solo. Dios precisaba que Jacob se quedara solo para tratar su vida. Hermano Antonio, si fue él quien dispuso y así es que se quedó solo, sí, es verdad. Pero Dios usa hasta nuestras torpezas y errores y flaquezas para alcanzarnos con sus propósitos, hermano. Dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Gloria al Señor. Hermanos, Dios trata nuestra vida y hace que nos desprendamos de todo hasta que nos quedemos solos, que nos desprendamos de cualquier impedimento hasta quedarnos solos, sin nada donde nos podamos agarrar para obstaculizar el trato de Dios, hermano. Dice: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hermanos queridos, Dios manifestado en su ángel, es decir, la persona de su hijo, era quien estaba luchando con Jacob. Lo de Jacob, hermano querido, no era cualquier cosa. No era cualquier cosa lo de Jacob. Seguía actuando a su manera y no a la manera de Dios. Y no se bajaba del burro, hermano. Dios no se le apareció para tener una charla de instrucción ética. Bueno, yo me voy a la tienda donde está él y le voy a echar una charla. Voy a tener una charla de principios éticos para que él cambie en su manera de actuar. No, Dios no hizo eso, ni muchísimo menos. No se le apareció para tener una charla de instrucción ética, sino para tener una pelea con él. Y no cualquier lucha de un rato, hasta que rayó el alba. Y dice el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, madre mía, pero qué cabezón era Jacob, qué tozudo. Hermanos, ¿cuánto nos parecemos a Jacob? Que Dios tiene que pelear con nosotros, no hasta el alba, sino durante años. ¿No te recuerda algo, hermanos? ¿No te recuerda algo? ¿No es un reflejo de tu vida? Dice la palabra: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Tan bruto, hermanos, tan bruto era Jacob que Dios no podía con él y le tuvo que descoyuntar el muslo para poderlo dominar. Hermanos queridos, ¿cuántas veces tendrá que tocar lo que más nos duele, donde más nos duela, para llevarnos a su terreno? ¿Cuántas veces no tendremos que ser descoyuntados por el Señor? Dios tendrá que tocar la fibra más sensible de nuestra vida para llevarnos a sus propósitos, para que nos encarrilemos. Hermanos,
Dice el versículo 26, y dijo, déjame, le dijo el ángel, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices ahora. Ahora sí, ahora Jacob ya no buscaba lo terrenal, sino lo espiritual. No lo efímero, hermanos queridos, sino lo eterno. Ahora despreciaba lo carnal para anhelar lo de Dios. No te dejaré si no me bendices. ¿Qué buscaba él? La bendición de Dios. Hermanos, tras la lucha de Dios, Dios lo mete en vereda y le hace cambiar su perspectiva. Hermanos, ¿por qué? Porque ha tenido un encuentro con Dios. Ha tenido un encuentro con Dios, hermano, y tras ese encuentro en el que Jacob, impotente por el muslo descoyuntado, ahora comprende lo que realmente importa. No te dejaré hasta que no me bendigas. No te dejaré si no me bendices. Ahora Jacob había cambiado su perspectiva, hermanos queridos. Por eso dice en los versículos 27-28, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dice el varón, el ángel de Dios, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. No, ya no te llamas Jacob. Ahora eres otro, eres Israel. Ahí es donde Dios le quería llevar. Ahí es donde Dios le quería llevar, que dejara de ser Jacob, que significa usurpador, para ser Israel, para ser otro. Y para llevarlo ahí tuvo que luchar a brazo partido durante la noche. Y tanto tozudo era que no se dejaba llevar por Dios, que tuvo el Señor que descoyuntarle el muslo. ¿No dice eso algo a tu vida, hermanos? ¿Cuántas veces tendrá Dios que descoyuntar nuestros muslos, hermanos? Entonces Jacob le respondió y dijo, declárame ahora tu nombre. Ahora Israel, ya no Jacob, Israel, quería saber de Dios y conocer a Dios. Declárame tu nombre. Porque el nombre es la esencia de la persona. Jacob, repito, significa usurpador. El varón, que era el Dios Verbo, le quiere hacer caer en la cuenta del cambio que se había producido en él. Por eso le pregunta, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿No ves que ya no eres Jacob, sino Israel? ¿No te das cuenta de que ya lo que quieres es intimar conmigo, conocerme, saber quién soy? Ya hay en Jacob un anhelo diferente. Cuando Dios trata tu vida, entonces surge un anhelo y una aspiración distinta a la que había antes. Y lo bendijo allí. Jacob entró en la tienda, pero salió Israel. Nadie es el mismo. Tras un trato de Dios, una vez que el Señor ha tratado nuestras vidas, salimos como bendecidos por Dios. Salimos con la bendición de Dios. Por eso dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, necesitamos un encuentro cara a cara con el Señor. Necesitamos un encuentro, hermanos, íntimo con el Señor. Necesitamos intimar
con Dios, entrar en la tienda de nuestra recámara y luchar a brazo partido con Dios para que Él trate nuestra vida y salgamos bendecidos como salió Jacob, que ya no era Jacob, era Israel y salió con la bendición de Dios, hermanos. Por eso en el versículo 31 dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de la cadera. Cuando pasamos nuestro Peniel, hermano, es decir, el trato de Dios con nosotros, nos amanece un nuevo día. A él le amaneció un nuevo día. Ya no era. Ya sus días no iban a ser iguales. Hermano, nos amanece un nuevo día. Hay un antes y un después. Nos amanece, hermanos, el sol de justicia, que es Cristo, marcando una vez más nuestras vidas, encarrilándonos en los propósitos de Dios. Y nos dice la palabra: y cojeaba de su cadera, no ya Jacob, sino Israel. Y cojeaba de su cadera. Ya no era Jacob, sino Israel, hermanos. El encuentro con Dios lo había marcado. Ahora iba cojito, hermano. Es decir, iba humilde, humillado, sin altanería, sin manipulaciones, sin ser usurpador, humillado, pero bendecido. Hermanos queridos, sería otro. Ahora era Israel. El Señor bendiga tu vida. Espero que este consejo edifique tu vida y crezcas más en el Señor.